Entonces, estamos en Génesis 17. Específicamente vamos a comenzar leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 14, ¿sí? Y nuestra pregunta del día de hoy va a ser, ¿qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? ¿Por qué? Porque este pasaje es el pasaje en el cual se establece esta señal de parte de Dios y tiene un significado que es bien importante. Y a pesar de que aún ahora ya no se aplica la circuncisión, el significado que tiene, lo que está apuntando, sigue siendo completamente real. ¿Ok? Entonces vamos a acercarnos, vamos a leerlo y vamos a descifrar qué significa la circuncisión. Dice así, el versículo 9. Versículo 9 dice, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio. Y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 años será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto, dice este pasaje. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar observando qué es la circuncisión. ¿Va? Ahora, quiero que coloquemos bien el contexto de dónde nos encontramos en este pasaje. ¿Va? Porque este pasaje, si recuerdan, nos está hablando acerca del pacto entre Dios y Abraham. Si recuerdan, esta palabra es extremadamente importante, de tal forma que se repite constantemente a través de todo el capítulo. La palabra pacto hace referencia a esta relación que tenemos nosotros con Dios. Para que tú y yo nos relacionemos con Dios, tiene que ser a través de un pacto. No podemos simplemente, ¿por qué? Porque simplemente tú y yo cuando nacemos, nacemos como enemigos de Dios. Entonces, más bien que en una relación buena, nos encontramos en una relación inestable, en una relación malvada, porque somos enemigos, estamos en contra, ¿sí? Lo que tiene que suceder para que se arregle esta relación es que tiene que haber un pacto. Si ustedes piensan en una nación, por ejemplo, las naciones cuando se encuentran separadas, se encuentran como enemigas. Pueden atacarse en cualquier momento, pero para poder estarse haciendo amigas, van y se acercan, generan un consenso y a través de eso generan un pacto y establecen esta relación en la cual se van a edificar mutuamente, ¿sí? Ahora sí no es con nosotros y Dios, ¿no? Nosotros y Dios, más bien lo que sucedió es que Dios vino y se acercó y Él fue el que formó el pacto. Y cuando se acercó con Abraham, lo que hizo es que puramente de parte de Él, de parte de Dios, surgió todo en este pacto. Abraham no tenía nada que darle para que se formara el pacto. Abraham recayó solamente en la gracia de Dios. Y entonces cuando Dios fue y estableció este pacto, lo único que hizo Abraham básicamente fue que formó parte, ¿sí? Pero Dios fue el que lo estableció. Dios fue el que hizo las promesas. Dios es el que lo sustenta aún el día de hoy. Si se acuerdan ustedes de Génesis capítulo 15, cuando lo estábamos observando, vimos que la ceremonia en la cual se inauguró este pacto, lo que sucedió en esa ceremonia fue que Dios pasó por parte suya y por parte de Abraham para inaugurar, a través de pasar por un camino dividido de cuerpos de animales, que era la forma en la que iniciaban ellos el pacto. Pero lo que sucedía usualmente era que ambas partes pasaban el camino. Y aquí solamente pasó Dios por parte de los dos. ¿Por qué? Porque una vez más, el pacto depende completamente de Dios. Eso es una verdad hermosa, porque entonces el pacto que tenemos no puede ser quebrantado. Cuando tú y yo estamos con Dios, esa relación es para siempre, ¿sí? Y no hay nada que la pueda derrumbar, ¿ok?
porque Dios actuó. Ahora, que Dios actuara no significa que tú y yo no tenemos que actuar en algún momento, sino más bien tú y yo, como ya se ha establecido esta relación con Dios, ahora tenemos una responsabilidad de actuar. Tenemos una responsabilidad de Dios, de actuar con Dios, ¿sí? Y esto también ya se ha dicho. Si ustedes observan, por ejemplo, en el primer versículo de este pasaje, Dios se acercó con Abraham y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí le estaba diciendo su responsabilidad a Abraham. Le estaba diciendo, tú tienes que actuar ahora, Abraham, ¿sí? Tienes que hacer esto, continuar siguiéndome. Tienes que continuar actuando de una forma íntegra, ¿sí? Y ahorita, en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, le da una, una de esas acciones que tiene que estar realizando Abraham. ¿Cuál es esa acción? Es la acción de la circuncisión, ¿sí? Entonces, Abraham ya ha sido salvado, ya forma parte del pacto y ahora tiene una responsabilidad. Tiene que estar actuando, tiene que estar siguiendo con el camino de Dios. Y eso ya nos tiene que enseñar algo, porque si tú y yo hemos sido salvados, entonces, ojo, el día de hoy tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de vivir para Dios. No podemos vivir de la misma forma en la que vivíamos antes, ¿sí? Sino que ahora tenemos que estar dedicando nuestros días y nuestras noches a siempre estar buscando a Dios. Tenemos que dedicar nuestro trabajo y nuestros placeres a estar buscando a Dios. Tenemos que dedicar, en otras palabras, cada uno de los segundos de nuestra vida. Tiene que ser para Dios, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que aprender cuando observamos esta señal de la circuncisión. Porque esta señal, este actuar que Abraham realizó y que realizaron después de eso los judíos después de él, esta señal, noten que apunta a que toda la vida tiene que ser dedicada a Dios, porque es una señal que permanecía constantemente con ellos. Una vez que un hombre era circuncidado, de por vida estaba circuncidado, ya no había forma de regresar, ¿sí? Siempre tenía esta señal de que todo, toda su vida tenía que pertenecerle, en otras palabras, a Dios, ¿sí? Es lo que tenemos que aprender nosotros principalmente de este pasaje. Ahora, antes de que comencemos, quiero que recalquemos nosotros que la circuncisión, ojo, no era una forma de ganar salvación, ¿ok? Y esa, la razón por la cual lo tengo que destacar mucho es porque bíblicamente se destaca esto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos cómo se quita esta señal de la circuncisión y cómo es que se destaca de forma constante que había personas que sin embargo querían realizarlo porque decían que era parte de la salvación, ¿sí? Nosotros tenemos que darnos cuenta que no lo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nota claramente, aún en este pasaje, que no es algo que salva a una persona. De hecho, en Romanos capítulo 4, versículo 11, Romanos capítulo 4, si pueden vayan para allá, versículo 11, Pablo mismo está hablando acerca de este pasaje que tenemos de frente y habla acerca de él y lo que dice básicamente es que este pasaje nos muestra que una persona no es salvada por la circuncisión. ¿Por qué? Porque Abraham ya era salvo y Abraham fue circuncidado, sin embargo, muchos años después de que fue salvado. Entonces, no había relación entre su salvación y su circuncisión. ¿Ok? Entonces dice Romanos capítulo 4, versículo 11. Dice Romanos capítulo 4, versículo 11. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Aquí en otras palabras está diciendo el pasaje que Abraham, cuando fue circuncidado, él ya tenía la salvación, ya tenía la justicia de la fe, dice el pasaje, que está haciendo referencia a su salvación, ¿sí? Ya llevaba, de hecho, varios años con esa salvación. Entonces, no había una relación entre las dos. Y dice, esto fue parte del plan de Dios, porque la circuncisión solamente iba a durar unos cuantos años.
no iba a ser para siempre. Entonces, Abraham fue salvado antes de su circuncisión para que tú y yo podamos darnos cuenta que no hay una relación entre estas dos, ¿sí? Que no es necesaria la circuncisión, ¿sí? Entonces, por eso es que tú y yo no nos tenemos que circuncidar. Si son hombres aquí, no se tienen que circuncidar, ¿ok? Entonces, la salvación no es por la circuncisión. Tenemos que observar eso. Y si alguna vez alguien les preguntara eso, alguna persona judía, van y le muestran este pasaje. Van y le muestran también Génesis capítulo 17 y Génesis capítulo 15. Y le muestran cómo es que claramente en Génesis 15 se muestra que Abraham ya era salvo. Y Génesis 17, que transcurren más de 13 años, este, eh, se da después de eso la circuncisión, ¿sí? Déjeme cerrar mi WhatsApp, es que está abierto aquí y me distrae. Pero bueno, entonces lo señalan eso y luego también van y le señalan que Ismael, por ejemplo, el hijo de Abraham, no fue salvo. E Ismael había sido circuncidado en este mismo pasaje. En el versículo 23 se observa, es circuncidado también él, ¿no? Y aún así, eso no decía que él era salvo. Muchos pasajes también después se observa que había también muchos israelitas que habían sido circuncidados, pero que Dios va y les reclama por qué no han circuncidado su corazón, ¿sí? Entonces la circuncisión no les conseguía ninguna salvación, ¿sí? Entonces, tengo que destacar de forma eso. Más bien, la forma en la que tenemos que observar la circuncisión es como una señal. Noten el versículo otra vez, Romanos 4:11. Romanos 4:11 dice, Abraham recibió la señal de la circuncisión, ¿sí? La señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, ¿sí? Entonces estaba diciendo, esta circuncisión que recibió Abraham era una señal. ¿Qué es una señal? Una señal es algo pequeño que representa algo mayor, ¿sí? Algo pequeño que representa algo mayor. En el caso, por ejemplo, de un anillo de matrimonio, cuando el marido, la mujer se están casando, van y se colocan el anillo el uno al otro. Y van y después de eso lo llevan en sus días a días. Y la razón por la cual lo hacen es porque este anillo es una señal del compromiso que tienen de vivir para el otro. Por eso uno le da el anillo a la otra persona. Y por eso ahora lo carga. Y carga a esa persona consigo de forma constante, porque está viviendo para esta persona también, ¿sí? Así es una señal. Es algo chiquito que representa algo mayor. En este caso, la unión y el compromiso de un hombre con una mujer. Ahora, en el caso de la circuncisión, está pasando algo similar. Algo pequeño está representando algo mayor. Y ahí es donde tiene que surgir para nosotros la pregunta, ¿qué señala la circuncisión? O sea, ¿qué está representando? ¿Cuál es su significado, no? Esta parte que podemos tener dudas nosotros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el resto de la hora es que vamos a estar observando cuál es ese significado. Vamos a estar observando 6, de hecho, partes de lo que significa o de lo que señala la circuncisión, ¿va? Pero por si acaso, antes de que vayamos con la primera, nada más quiero que recordemos qué es la circuncisión, ¿ok? Este, ¿Qué es la circuncisión? Entonces, si pueden, vayan al versículo 11 y ahí nos da una descripción donde viene qué es lo que es la circuncisión, ¿ah? Yo se los describo por ahorita. La circuncisión es un procedimiento quirúrgico donde se remueve una partecita de piel, el prepucio, ¿sí? De, del pene. Está cubriendo esta partecita de piel, la glande, y lo que hacen es que van y lo cortan. ¿Para qué? Para que ya no exista ese pliegue de piel. ¿Ok? Entonces, chequen el pasaje, versículo 11, y es exactamente eso de lo que nos está hablando. Dice el versículo 11, serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón.
¿Ok? Ahora estoy leyendo hasta el versículo 12 porque si ustedes van e investigan, van a observar que muchas culturas ya se circuncidaban en este momento, en el Antiguo Oriente. Lo que destacaba de los judíos era que se realizaba a la edad de 8 días. O sea, cuando una persona recién nacía, una semana después iba y se circuncidaba a estos pequeñines, ¿sí? Lo que se hacía era diferente a lo de las demás culturas, porque en las demás culturas se hacía la circuncisión en la pubertad o incluso antes de casarse. Y era una señal que representaba que el hombre se estaba convirtiendo en un adulto. Aquí es una señal completamente distinta, apunta a cosas completamente distintas, pero quiero que tengamos bien la imagen. Entonces está el órgano sexual masculino, se corta el prepucio, hay que sanar eso y después de eso se lleva de forma constante una cicatriz en este órgano, ¿sí? Entonces, a través de eso es que ya podemos ir y pensar qué es lo que significa esto, qué es lo que significa esto, ¿sí? Y ahora sí vamos con lo que señala esto. Entonces, vamos a ponerlo así. Primero que nada, la circuncisión era una marca de la inmundicia que lleva el hombre. Eso es lo primero que era la circuncisión. Era una marca de la inmundicia que lleva el hombre. Si trazamos otra vez la ilustración, noten que allí había un pedazo de piel que sobraba, podríamos decirlo así. ¿Qué estaba representando eso? Estaba haciendo referencia a la naturaleza caída que tenemos tú y yo. Cuando tú y yo nacemos nosotros en pecados. Nacemos por eso con la necesidad de que algo de nosotros sea removido. Hay una inmundicia que nos acompaña de forma constante, que tiene que ser quitada, ¿sí? En este caso, en la circuncisión, se observa que algo tiene que ser removido. La relación que tenemos con Dios no puede existir si no es removido esto que nos separa de Dios, la inmundicia. Por eso hay varios pasajes que nos muestran ese significado de la circuncisión. Cuando Dios va y les dice que la circuncisión no solamente es la parte externa, sino que la verdadera circuncisión es la interna, la que sucede en el corazón, cuando es removido todas las inmundicias que hay en el corazón que nos separan de Dios, ¿sí? Uno de estos pasajes, por ejemplo, es Deuteronomio 10, versículo 16. Si pueden, acérquense allá. Deuteronomio 10, versículo 16. Les está hablando Moisés a la generación que está a punto de entrar en la tierra prometida. Y él va, ¿y qué les dice? ¿Les recuerda los mandamientos? Sí. Les recuerda en específico que tienen que ellos procurar la circuncisión, pero no les habla acerca de la circuncisión física, sino que utilizando este lenguaje va y les dice tienen que circuncidar su corazón, porque cuando veían ese prepucio simbolizaba todo lo malo que hay en ustedes, todo lo malo que hay en mí. Dice el versículo 16, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de esto. Hay una inmundicia que lleva el hombre que tiene que ser removida. En las demás culturas que nosotros vemos en este planeta, en las demás religiones, no se piensa esto. Se piensa básicamente que uno puede estar bien tal y como es. Y nosotros no pensamos eso. Nosotros pensamos, Dios nos conoce mejor. Dios sabe lo engañoso que hay en nuestros corazones. Y Dios sabe que a pesar de que tú y yo a nuestros ojos nos vemos bien, delante de los suyos hay algo que sobra. Hay algo que tiene que ser quitado. Y tú y yo tenemos que aprender a ver con esos ojos. Cuando estas personas iban y veían día a día para hacer sus necesidades básicas, veían su circuncisión, ellos tenían que pensar, algo tuvo que ser removido de mí. Y tú y yo también tenemos que pensar así. Cada vez que nos acercamos en oración a Dios, tenemos que pensar, algo tuvo que ser removido de mí para que esta relación existiera. Gracias a Cristo que eso sucedió, porque fue gracias a Él, hermanos. Por ejemplo, si ustedes checan Colosenses capítulo 2, versículo 11,
Colosenses 2, versículo 11, ahí se nos muestra que fue gracias a Cristo que sucedió que sí fuimos circuncidados y sí hubo algo que fue removido de ti y de mí, ¿sí? Que es la carne que tú y yo teníamos. Ojo, todavía tenemos algo, pero fue removido lo principal, podríamos decirlo así. ¿Sí? Colosenses 2:11 dice así, dice, también en Cristo ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, ¿sí? Al quitar el cuerpo de la carne, es lo que nos pasó. Se nos quitó el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. O sea, Cristo nos circuncidó, ¿sí? Y porque Cristo fue y quitó todo eso malo que tú y yo teníamos, por eso el día de hoy tenemos fe. Y nos podemos llamar nosotros hijos de Dios. Todavía queda mucho por quitar, pero Cristo ya hizo la mayor tarea, ¿sí? Los hermanos, tenemos que recordar que como hombres naturales cargamos con inmundicia y esa inmundicia tiene que ser quitada, ¿sí? Entonces, lo primero que señalaba la circuncisión. Segunda cosa que señalaba, la circuncisión, además de eso, era una marca del juicio de Dios. Era una marca del juicio de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Ojo, piensen ustedes en quiero que piensen primero en la imagen del capítulo 15, ¿ok? Bueno, nada más para que noten qué es lo que quiero que vean, ¿ok? Génesis capítulo 15. Vemos nosotros un camino. A los lados de este camino hay cuerpos de animales que están divididos por la mitad, ¿ok? Piensen ustedes en cómo luciría eso. Tienes cuerpos de animales de un lado, del otro. ¿Qué estarían viendo en ese momento? Estarían viendo ustedes algo que sería bastante desagradable. Estarían viendo sangre que está derramada en ese momento, ¿sí? Ahora regresamos a la circuncisión y noten que este mismo acto trae esa sangre. Este mismo acto trae dolor. Porque cuando una persona es circuncidada, sobre todo en esos momentos, se notaría que ellos tendrían que pasar por dolor, tendrían que pasar por esa sangre, que les mostraría que Dios tiene que lidiar con el pecado. Porque esto que tiene que ser quitado, esta inmundicia, no se quita sola, se quita a través de ese sufrimiento, a través de ese dolor. Hay un juicio de parte de Dios, ¿sí? Y ese es el único camino. Y si tú y yo vamos y recordamos cómo es que llegamos nosotros a la vida, pasó exactamente eso mismo. Tú y yo quizás no fuimos los que sufrieron, pero sí hubo alguien en una cruz, Jesucristo, que fue el que murió, el que derramó la sangre, el que pasó ese juicio de parte de Dios para que tú y yo el día de hoy podamos estar con esta circuncisión que Él nos dio. ¿Sí? Entonces Él fue y cuando fue cortado Él en esa cruz, cuando Él derramó, hubo perdón para nosotros. Porque nos dice la palabra en Hebreos 9, versículo 22, dice que todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón de pecado para los pecados, si no hay un derramamiento de sangre. Entonces, cuando se observaba también esta circuncisión, se estaba observando, hubo un juicio. Y cuando tú y yo vayamos y veamos nuestra vida día a día, tenemos que también recordar este juicio. Tenemos que recordar la vida que tenemos el día de hoy, el que estemos aquí conectados, el que podamos estar en una iglesia, el que podamos estar leyendo la palabra, el que podamos estar cantándole a Dios. Todo eso fue porque ese juicio que fue declarado de parte de Dios fue cumplido en Jesucristo. Fue llenado y ya no hay más juicio para ti y para mí. ¿Sí? Entonces, es lo segundo que señalaba, la circuncisión. Segundo, era una marca que declaraba el juicio de Dios. Tercero, era una marca que declaraba la necesidad de arrepentimiento. Era una marca que declaraba la necesidad de arrepentimiento. ¿Sí? En este caso, sobre todo para Abraham, Abraham tendría que haber admitido
en ese momento que estaba dispuesto a cortar ese prepucio. Abraham tenía que haber admitido que estaba dispuesto a abandonar esas inmundicias. Y con eso se señalaba el arrepentimiento. Cuando una persona iba y dejaba eso atrás, estaba formando este arrepentimiento, ¿sí? Esto yo creo que se recuerda bien cuando vemos Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 28 y el versículo 29. Porque en ese momento Pablo va y relaciona la circuncisión con el arrepentimiento. Va y dice, hay muchas personas que están circuncidadas exteriormente, pero que no lo han sido en su interior, que todavía se aferran a las cosas de la tierra, todavía se aferran a las cosas que les traen esas pasiones y no van y circuncidan ellos su interior. ¿Sí? Dice en el versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Tenemos que recordar también, tú y yo tenemos que llegar al arrepentimiento. Cuando llegamos a Dios es a través del arrepentimiento. Y todos los días después tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una búsqueda de alejarnos de todo lo pasado y continuar hacia adelante, de dar la vuelta de todo lo que nos aleja de Dios y estar procurando buscarlo a Él por el Espíritu. ¿Sí? Entonces la circuncisión, al hacer ese corte, también estaba declarando, como la persona lo hacía, estaba declarando, hay un arrepentimiento. ¿Sí? Eso es la tercera. Cuatro, cuarta cosa que es la circuncisión. Era una marca de separación para Dios. Era una marca de separación para Dios. ¿Sí? En otras palabras, era una marca de santidad. Una marca de santidad. Porque cuando se decía que se quitaba esa inmundicia, entonces decía, ahora tenemos que vivir una vida que esté separada de eso. Esto ya lo mencionamos en el pasaje de Colosenses. Cuando vimos Colosenses 2:11, estaba comentando que se quitó el cuerpo de carne. Si se quitó el cuerpo de carne, significa que ahora se tiene que vivir para algo más. Ya no es para la carne, ahora es para el espíritu. Ya no es, en otras palabras, para nuestros deseos, sino es para los deseos, para Dios. ¿Sí? Entonces esta marca era una marca de que estaban separadas las personas para Dios. ¿Ok? Tanto así que si ustedes van y checan la historia, las personas judías eran reconocidas por ser las de la circuncisión. Las personas que no eran judías, que no buscaban a Jehová, eran conocidas como incircuncisos. De hecho, en este mismo capítulo, en estos mismos versículos, se mencionó esto, ¿no? Cuando decía el versículo 14, el varón incircunciso, ¿sí? Y esto hacía referencia a que era una persona que entonces no estaba separada para Dios. Es una persona que no estaba viviendo una vida de santidad, sino que estaba viviendo una vida conforme a otros dioses o una vida conforme a sus propios deseos. Y aquí la parte importante es que recordemos tú y yo que que tú y yo, más bien, tenemos que buscar y procurar siempre vivir para Dios. ¿Sí? Si no están relacionadas, pero creo que vale la pena separarlos para destacar esto, ¿no? Tú y yo tenemos que procurar la santidad. Se tiene que procurar que vivamos nosotros de forma constante para Dios. Una nueva vida. ¿Sí? Cuando vemos el día 8, que es el día en el que tenían que ser circuncidados, hay algunos pastores a lo largo de la historia que han pensado que este número 8 es un número simbólico. Yo creo que es muy probable que sí, porque el número 8 aparece muy constantemente con simbolismo, ¿no? Por ejemplo, el día 8 es el día de resurrección, porque Jesucristo, terminando la semana, fue que murió, y el primer día fue en el cual él resucitó, ¿sí? El día 8. El día 8, otra vez, ese mismo día, pero
días después fue el día de Pentecostés, el día en el que el Espíritu Santo descendió, ¿sí? El día 8 hace una referencia a cómo es que es terminada la creación de Dios y está el descanso de Dios en el día 7 y ahora está algo que es aún más perfecto, el día 8, ¿sí? Hace referencia en este caso entonces a una vida que es consagrada a Dios. Y es lo que hace referencia a la santidad. Una vida nueva que ahora está viviendo consagrada para Dios, ¿sí? Entonces es bien importante que lo recordemos. Tú y yo podemos tener una vida que internamente no esté consagrada a Dios, aun cuando externamente luce como el que lo está. Así como muchas personas podían en su momento estar circuncidados físicamente, pero no estar dedicados a Dios. Y esas personas Dios fue y les dijo, circuncídense para el Señor. Quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Estaba diciendo, tienen que vivir para mí, ¿sí? Y eso lo une con la quinta cosa que es esta marca, que es, era una marca de pertenencia a Dios. Una marca de pertenencia a Dios. ¿A qué hace referencia esto? Piensen ustedes en una persona que le es quemado un sello en la piel, un sello con el nombre de alguien más. ¿Qué se está diciendo con eso? Se está diciendo, esta persona le pertenece a alguien más, ¿sí? Cuando una persona en la antigüedad sucedía esto, o era tatuada con un sello en su piel, se estaba representando que era la propiedad de alguien, señalaba la pertenencia, en este caso. Ahora, cuando la circuncisión estaba, esta circuncisión era un acto físico que noten, permanecía de forma constante con la persona y para siempre. Y estaba señalando con esta marca física que esta persona le pertenecía a Dios. No le pertenecía a Satanás, no le pertenecía al mundo, no se pertenecía a sí misma, le pertenecía a Dios por completo. Para nosotros no es una marca física, pero sí hay una marca de que tú y yo le pertenecemos a Dios. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 1, aparece que tú también y yo tenemos un sello, que es el sello del Espíritu. Y este sello va y nos marca y dice, esta persona le pertenece a Dios. ¿Sí? Y así tenemos que recordar de forma constante. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados con precio. Tú y yo pertenecemos a Dios y por tanto somos unos esclavos de Él. ¿Sí? Esa es nuestra relación con Dios, una relación de pertenencia. No es lo único que es nuestra relación, pero es algo que sí es nuestra relación y que tenemos que enfatizar mucho. Tú y yo tenemos una relación de pertenencia, le pertenecemos a Dios y estamos marcados en todo tiempo por el Espíritu de Dios. Wow. Y es otra vez lo único con el último. La circuncisión, uno último, era una marca del pueblo de Dios. Era una marca del pueblo de Dios. Si pueden, regresen a Génesis 17, porque ahí tenemos esto en los últimos dos versículos. Era una marca del pueblo de Dios. Dice el versículo 13, dice, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes, como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. ¿Okay? Noten que esa última parte, el versículo 14, comentaba que si una persona no era circuncidada en ese tiempo, esa persona ya no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Sí? En el sentido de que era una marca que señalaba al pueblo de Dios. Los que
formaban parte de este pueblo de Israel eran aquellos que estaban circuncidados. Y todos los descendientes que fueran a ir surgiendo, o todas las personas que se fueran a ir incorporando a este pueblo, tenían que ser circuncidados. Era una marca del pueblo de Dios. Y eso noten que incluía a todos. Incluía tanto a los descendientes de Abraham, como incluía también a las personas que no formaban parte de la nación, pero que se agregaban. Por eso en el versículo 12 y 13 destacaba que también los que son nacidos en su casa y los que son comprados con dinero, aun si no pertenecen como tal a la descendencia de Abraham, ellos también tienen que ser circuncidados, porque también pertenecían a la nación, ¿sí? Así, cada uno de los descendientes y cada una de las personas que formaban parte iban llegando, tenían que ser circuncidadas, porque era una señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Y no solamente ellos, también las mujeres, podríamos decirlo así. Las mujeres no porque eran circuncidadas, pero la mujer lo era porque tenía una unión con su padre o una unión con su marido, que al estar circuncidado, ellas también formaban parte entonces del pueblo de Dios. Se podría decir de esa forma, yo creo. ¿Sí? Entonces estaba haciendo referencia a esta marca, es la marca que distingue al pueblo de Dios. Eso no es algo físico el día de hoy, pero sigue existiendo aún así el día de hoy. Noten, está abierto a todo el mundo, como está abierto aquí. Cualquier persona se puede circuncidar y formar parte del pueblo, pero solamente las personas circuncidadas eran las que formaban parte. Y aquí ahorita también está abierto a todo el pueblo, a todas las personas. Toda persona puede llegar a Cristo, pero solamente la persona que tiene fe, solamente la persona que tiene arrepentimiento, solamente la persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo forma parte del pueblo. Hay una marca distintiva en los hijos de Dios. No es una marca física, pero es una marca que define si pertenece o no una persona al pueblo. Y si esta persona no tiene esa marca, ¿qué creen? No pertenece al pueblo. Así como en el versículo 14 decía que tenía que ser cortada la persona, que estaba haciendo referencia a expulsarlos, sacarlos de la nación. Así también una persona que no tiene la marca el día de hoy, esa persona no pertenece al pueblo de Dios. No es un hijo, no es una persona que se le pueda asegurar, tú tienes la vida eterna. ¿Sí? Esta marca tiene que existir para que haya una persona que forma parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces son las 6 cosas que es la circuncisión. ¿Va? Entonces, cuando está formando Dios esta señal, noten que la llena de significado. Noten que a través de esta señal, Dios va y nos dice, hay algo que tiene que ser removido de ustedes. Hay algo que tiene que ser quitado porque está mi juicio de forma grande ahí, ¿sí? De tal forma que tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber ese perdón, ¿sí? De tal forma que ustedes tienen que arrepentirse y dejar ir eso, de tal forma que ahora tienen que vivir para mí en santidad, de tal forma que ustedes me pertenecen a mí, de tal forma que son mi pueblo, ¿sí? Esas son las 6 marcas, las 6 cosas que está señalando este acto. Ahora lo que queda preguntarnos nosotros es cómo vamos a reaccionar nosotros con este conocimiento. Y para eso quiero que terminemos leyendo el versículo 23. Y noten las primeras palabras. Versículo 23. Noten la forma en la que Abraham actuó. ¿Sí? Dice el versículo 23. Entonces, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham. Y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios lo había dicho. Noten ahí que la obediencia de Abraham fue inmediata. Dice el versículo, entonces, tan pronto como escuchó el mandamiento y escuchó todas las palabras de Dios, él fue y lo obró. ¿Sí? El mismo día, dice este pasaje, y lo hizo de una forma perfecta, como el Señor Dios lo había dicho. Termina el versículo. ¿Sí? Así tenemos que reaccionar tú y yo. Les digo, tú y yo no nos tenemos que circuncidar físicamente.
Pero claro que tenemos que seguir recordando nosotros estas enseñanzas y tenemos que recordarlas el día de hoy. No podemos esperar el día de mañana. Tiene que ser desde el día de hoy que recordemos. Tú y yo le pertenecemos por completo a Dios para tener una vida de santidad, porque hemos dejado atrás esa vida que era de inmundicia, que estaba bajo el juicio de Dios. Y ahora tenemos que dedicarnos y seguir hacia adelante y así continuar cada uno de los días de nuestra vida y recordarlo como si tuviéramos esa señal de forma constante. Para nosotros recordar esa señal a través de su palabra. ¿Va? Entonces, hermanos, hay que recordar que esta circuncisión de nuestro corazón tiene que continuar. Aunque ya somos salvos, el día de hoy tenemos que continuar persiguiéndola. Va, me acompañan a orar. Padre, gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras qué tan necesario era que nos alejáramos de nuestra forma de vivir que era tan alejada de ti. Gracias porque a través de ella tú nos muestras que tú eres aquel que ha conseguido que en verdad tengamos esta circuncisión en nuestros corazones. Y porque tú nos muestras que el día de hoy tenemos la responsabilidad de continuar procurándola, de continuar alejándonos de todos esos deseos que nos hacen mal, que nos alejan de ti. Ayúdanos a que podamos ver en esto una advertencia que tiene que seguir con nosotros constantemente y que procuremos abandonar todas esas cosas que sabemos que nos alejan de ti, ya sea que sean pecados específicos, ya sea que sean incluso cosas que no lo son, que no son pecado, pero que nos distraen de nuestro verdadero propósito, ya sea que sean series o películas o música o amistades, si es algo que en verdad es contrario a ti, que podamos nosotros en verdad ser circuncidados, que podamos aprender nosotros a dar esa clase de sacrificios, así como Abraham lo hizo, porque Abraham fue y él sufrió y lo hizo voluntariamente porque quería ser obediente a ti. Y en muchas ocasiones nosotros somos gente que nada más se aferra y no quiere dejar atrás nada de lo que le gusta y no observamos que tú mereces que nosotros te busquemos de forma completa, aun si eso nos cuesta algún dolor, Padre. Ayúdanos a procurarlo, a que nuestra vida diaria sea de constante arrepentimiento y que vivamos de constante también santidad. Ayúdanos a buscarlo por tu gracia, porque sabemos que tú eres aquel que puso esta señal. No vino de parte de Abraham. Tú eres aquel que coloca también en nosotros el ser transformados y no viene parte de nosotros. Que dependamos de esta gracia y sea lo que nos fortalece y que nos permite en verdad buscar estas vidas que sean agradables para ti, Padre. Ayúdanos a depender de esa santidad y estar animados y gozosos de forma constante a buscarte a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado y nos ha transformado y nos ha circuncidado, en su nombre oramos. Amén.